Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, profesor, compañeros, espero todos se encuentren muy bien. El siguiente es mi aporte al foro sobre los tres términos, bibliometría, cienciometría e infometría. La bibliometría está basada en estudios estadísticos y matemáticos donde se evidencia la cantidad y la calidad de las investigaciones realizadas por una entidad, un pueblo, departamento, una ciudad o país donde se pueden identificar eh, al público que va dirigida la información, la calidad de la información, la cantidad de información, eh, con el aumento exponencial de la información que se está viviendo últimamente, los autores, investigadores y demás personas creen que esto va a llegar o va a tener un límite donde ya no va a haber un crecimiento tan acelerado como el que nos encontramos viviendo ahorita, dado que los investigadores, la mayoría de ellos, tienen que dar resultados y respuestas sobre en qué están realizando la inversión de los dineros que les son asignados y, y los estudios que se están realizando con esto. Entonces se pueden tener en las bibliotecas gran acumulación, o en el internet un gran número de publicaciones que tienen muchos datos y temas muy similares. Con la utilización de plataformas y demás medios digitales para realizar una infometría, esto es bastante útil ya que permite almacenamiento de gran cantidad de información, la cual se puede estudiar y evaluar más detalladamente, indicando las citas, la cantidad de personas que pudieron haber consultado un libro, un texto o una publicación científica, basados en datos reales, no en datos que suponen la media o los cuartiles o los percentiles que muchas veces toman las unidades de documentación para demostrar la cantidad de consultas que tiene un texto, un libro. Eh, entonces ya son más acertados y pueden ser más verídicos los datos que nos van a suministrar sobre la creación de dicha información, sobre cuáles son los autores más productivos en este campo o eh, en determinada área, cuáles son los documentos que ya han dejado de tener cierta validez en el campo, dado que por el tiempo que llevan de publicación ya pudieron haber cambiado normatividades o reglas o avances científicos y tecnológicos en esta área. Entonces ya van quedando relegados a un segundo plano. Ya no serían tan relevantes esta información que contengan estas investigaciones y estos datos, sino mejor es ir tomando nuevas, las nuevas publicaciones. Con respecto al segundo punto, que es la cienciometría, esta puede ser aplicada en una gran variedad de campos como lo son las ciencias sociales, documentación y la biblioteconomía. Con ella también podemos identificar cómo se están comunicando los investigadores, los medios de comunicación, eh, nuevamente la cantidad y productos que están sacando continuamente, eh, sus variables, los métodos que están utilizando para la obtención de la información los investigadores, las diferentes disciplinas, materias, campo, los términos que están utilizando, los documentos
eh, en los que se basa para obtener la información, las bases de datos que están consultando para la recuperación y obtención de la información para poder crear y sustentar sus nuevas teorías, sus nuevas propuestas y el impacto que esta información que está siendo creada tienen en la población. Esto lo podemos definir como la cantidad de información que es capaz de influir en la vida diaria de una persona y así poder definir si esta información es relevante o es, o es irrelevante para las personas. También se puede observar eh, su crecimiento, qué tan importante o relevante es la información obtenida por medios electrónicos o por portales web, mm, y analizar qué tan importantes o cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de estos medios. Después y por último es la infometría. La infometría es la combinación de los estudios de la cienciometría y de la bibliometría, donde se estudian los diferentes resultados obtenidos en cada una de las investigaciones. Se puede decir que muchas disciplinas o muchas áreas o materias utilizan los datos para poder tener una información exacta y precisa, dado que esta área utiliza métodos y prácticas matemáticas para obtener los resultados de, de un área en específico, de una materia o un tema específico. Nos puede indicar y nos puede decir cuál es la cantidad de material, la calidad del material y el tipo de usuarios de esta información, como también cómo se están interrelacionando los diferentes investigadores prestándose o compartiendo la información obtenida de cada uno de ellos, identificando cuáles son los puntos más vulnerables, como se pueda decir, para la obtención de la información, perdón, disculpe, eh, y datos que sean confiables para poder suministrar el contenido de esta actividad científica, la estructura y las propiedades de esta información, los tipos de recuperación, así como esto contribuye a un enriquecimiento lingüístico, morfológico y semántico de la información. Muchas gracias, profesor. Estoy muy agradecido por mm, habernos explicado, haber tenido el empeño de brindarnos una materia tan enriquecedora y tan útil para nuestra carrera y nuestra vida profesional, como es el poder recuperar la información, no solo quedarnos con lo básico, sino saber que hay métricas, medidas, hay estudios que nos pueden decir, eh, como bien lo explicaba usted en el video, en el último video tutorial, quiénes están consultando, dónde se está produciendo la información, qué cantidades de información, cómo recuperar información valiosa, no información basura, como se puede decir, porque no se conoce quién la creó, dónde fue creada, el año, si la información que vamos a consultar o vamos a elegir es una información válida, está actualizada, no está actualizada, quiénes pueden dar testimonio o asegurar que esta información es la verídica. Eso y muchas otras cosas que he aprendido en el transcurso de estos prácticamente 4 meses han sido valiosos y de gran importancia
Creo que no solamente para mí, para muchos compañeros. Y bueno, buena noche, buen día, buena madrugada. Espero, profesor, que continúe con ese amor por la carrera, por su profesión, y gracias por continuar enseñándonos. Muy buena noche.